Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy da por inaugurado el seminario de estudiantes y tengo el gusto de presentar a Marisol García Hernández. Ella fue compañera nuestra en la carrera, en el SFEM. Entonces ella realizó sus estudios de la licenciatura en la SFEM del Politécnico Nacional, donde trabajó bajo la dirección de la doctora Laura Rocío González Ramírez. Sus áreas de interés son la teoría de ecuaciones diferenciales, la programación, el álgebra moderna y el análisis numérico. Ha trabajado en el área farmacéutica, donde también se ha desempeñado como analista de inteligencia de negocios. Entonces, mucho gusto, Marisol, y te cedo la palabra. Gracias. Pues antes que nada, buenos días. El día de hoy tengo el honor de presentarles el trabajo que realicé para mi tesis de licenciatura. Espero que sea de su interés y espero que les guste mucho. Este proyecto está titulado como Formulación y análisis de un modelo matemático de violencia contra la mujer en México en el siglo XXI. Entonces vamos a comenzar. No me voy a hacer esta cosita. Sí, listo. Ok, esta presentación se va a dividir en 6 grandes rubros. Al principio les voy a hablar un poquito sobre la problemática que me encargué de analizar de una forma matemática, los fundamentos matemáticos básicos para que puedan entender la formulación y el análisis cualitativo de este sistema. También voy a explicarles un poquito sobre la formulación del modelo, el análisis cualitativo, la estimación de parámetros basados en datos reales y por último las conclusiones de este trabajo. Ok. En cuanto a la problemática, la voy a dividir en 2 rubros. Primero les voy a hablar sobre el perfil demográfico del país. De acuerdo a los censos de control de población de la INEGI, que se llevan a cabo desde 1910 hasta el 2022, podemos ver en la figura 1 que se ha tenido un crecimiento exponencial de la población. En esta gráfica tenemos una división, una segmentación por género, y podemos observar que tanto la población masculina como femenina van parejas, pero siempre ha predominado más la población femenina. Ok. Entonces, ahora, de acuerdo al contexto social y cultural del país, de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación realizada en el 2017, el 29% de las mujeres afirmaron haber sido discriminadas por su sexo en comparación de tan solo el 5.4% de los hombres. Y en la encuesta del 2020, y en esa misma encuesta también afirmaron el 18% de las mujeres encuestadas que recibían menos pagas por el mismo trabajo realizado por un hombre, ¿no? Y en la encuesta del 2022 se establecieron 2 principales problemáticas. Una de ellas fue la delincuencia y la inseguridad del país, propia del país, y la segunda fue la violencia contra las mujeres. Para poder seguir con esta charla, pues vamos a definir qué es lo que entendemos nosotros como violencia contra la mujer. Va a ser cualquier acto que tenga la intención o que cause algún prejuicio, algún daño físico, ya sea físico, sexual, psicológico, y puede ser tanto en un ámbito privado o en un ámbito público. También otro concepto muy interesante es el de feminicidio. Este sucede cuando la violencia llega a un punto tan extremo que el agresor priva de la vida a su víctima y normalmente hay un vínculo relacional entre estas 2 personas. Y bueno, normalmente también se hace con actos de crueldad. Ok, uno de nuestros principales herramientas que tenemos aquí en México para poder medir el porcentaje o el grado de violencia que se está sufriendo hacia la mujer es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE. Uno de los principales problemas de esta encuesta es que se ha realizado solo 4 de ellas a partir del 2003. En la última, que es la del año 2021, se entrevistaron a mujeres mayores de 15 años
Y casi el 50%, el 42.8%, afirmó que ha experimentado al menos una situación de violencia relacionada igual, ya sea de violencia física, psicológica, sexual o económica, ¿no? Entonces, casi el 50% de las mujeres mayores de 15 años afirmaron experimentar eso. Uno de los principales problemas que tenemos ahí es la ausencia de datos. Pero de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que un indicador alternativo para poder medir la violencia contra la mujer es justamente las llamadas que se realizan al 911 relacionado con incidentes de violencia contra la mujer. Estas llamadas se recaban en las 32 entidades federativas del país. Y podemos ver en la gráfica 3 que tenemos la cantidad de llamadas que se han recabado a lo largo de los años. Y podemos ver que tiene un crecimiento, tenemos un crecimiento hasta el año 2022, donde ya se mantuvo constante e incluso decreció un poco, ¿no? En este mismo informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otro indicador que tenemos en relación a la violencia extrema son las carpetas de investigación que se abren de presuntos feminicidios, ¿no? Entonces tenemos justo este indicador, igual aquí en la figura 4, les muestro la cantidad de carpetas de investigación que se han abierto en todos los municipios del país de forma anual. Ok, entonces cerrando un poquito la introducción, pues justo el objetivo de este trabajo fue estudiar esta problemática social desde una perspectiva matemática para poder comprender su dinámica, poder realizar pronósticos y sobre todo proporcionar una herramienta cualitativa para poder comprender el problema. Entre los objetivos específicos está crear un modelo con ecuaciones diferenciales, analizar su estabilidad con técnicas cualitativas y estimar los parámetros del modelo que se obtuvo con datos oficiales. También se exploraron escenarios porque se obtiene una bifurcación que vamos a ver más adelante y bueno, sobre todo pues justo analizar el modelo que se obtuvo, sus limitaciones y qué mejoras se pueden hacer para este. Ok, entonces les voy a hablar brevemente sobre los fundamentos matemáticos, recordando rápidamente la definición de un sistema de ecuaciones diferenciales que está definido por la ecuación 1, que es la derivada de mi vector incógnita es igual a una función que depende del tiempo y de x, ¿no? En particular, cuando mi sistema no depende del tiempo, pues lo conocemos como un sistema autónomo. Y recordemos que un punto x sub e se conoce como punto de equilibrio si al momento de sustituir en un sistema autónomo yo obtengo mi vector origen. Ok, entonces, para los conceptos de estabilidad según Lyapunov, vamos a decir que, me voy a enfocar ahorita en el punto del origen, que el punto origen es estable según Lyapunov si para cualquier epsilon vecindad y yo tengo una solución psi0, o sea que, bueno, más bien, una solución psi, y su condición inicial esté dentro de mi epsilon vecindad, va a existir una delta vecindad, de tal manera que si empieza dentro de mi delta vecindad, la solución va a permanecer en mi epsilon vecindad. Y en particular, si además conforme pasa el tiempo mi solución va a tender al origen, se va a decir que es asintóticamente estable. Ok, ahora, para el caso de un sistema lineal, vamos a poder establecer cuando los puntos de equilibrio vamos a poder establecer la estabilidad de los puntos de equilibrio por medio del análisis de mis valores propios de mi matriz asociada. Vamos a decir que mi solución 0 es estable si para todas las partes reales de mis valores propios, estas van a ser negativas. Así voy a poder afirmar que es estable. Con que al menos una parte real de uno de mis valores propios sea positiva, va a ser inestable. Y en el caso de que tengamos
valores propios, que todos sean menores o iguales que 0. O sea, tenemos algunos que sean 0, ahí vamos a poder hacer el análisis de acuerdo a mi multiplicidad. En particular, si mi multiplicidad geométrica coincide con la algebraica, ahí vamos a poder garantizar que mi punto va a ser estable. En el caso de mi modelo, yo lo voy a visualizar, o lo vamos a estudiar, como un sistema lineal perturbado, donde la perturbación G es una función vectorial y a nosotros lo que nos interesa es que si la perturbación G es lo suficientemente pequeña comparada con mi vector X, entonces yo voy a poder saber cómo se comporta la estabilidad del perturbado únicamente considerando el lineal. Y esto de aquí lo vamos a hacer considerando la función cociente entre mi perturbación y la norma de mi vector incógnita. Y se hace por medio del siguiente resultado. Entonces, si justo ese cociente, al momento de que yo calcule el límite de la norma de mi vector cuando tiende a 0, eso tiende a 0, entonces vamos a poder garantizar que la estabilidad en el origen va a coincidir con la de su sistema linealizado. Entonces todo esto se va a reducir al análisis igual de los valores propios de mi matriz A. Y el análisis es parecido, ¿no? O sea, justo, si todas las partes reales de mis valores propios son negativas, entonces mi punto va a ser asintóticamente estable. Con que exista al menos un valor cuya parte real sea positiva, vamos a decir que inestable. Y en el caso de aquí, para un sistema perturbado, si tenemos una parte real 0, ahí nuestra linealización ya no nos va a permitir definir la estabilidad de mi sistema perturbado. Ok, también otro tema importante son las bifurcaciones. Una bifurcación de un sistema es cuando hay un cambio en el comportamiento cualitativo de este, conforme se varía un parámetro mu. Entonces, en particular, igual para el modelo que vamos a proponer, vamos a descubrir que tiene una bifurcación transcrítica. Este tipo de bifurcaciones se caracterizan porque, bueno, siempre hay un punto de equilibrio y en particular dos puntos de equilibrio intercambian su estabilidad conforme pasan ese parámetro mu, ¿no? O sea, tengo uno estable, uno inestable y cuando pasan ese parámetro, cambian de estabilidad. El estable pasa a ser inestable. Ok, entonces, ya con esto en mente, les voy a platicar un poquito en cómo se estableció o se propuso este modelo. Este es un modelo poblacional y se dividen en tres principales poblaciones, que es la población agresora, que van a ser todos los individuos sin distinción de género, que son potenciales agresores de la población susceptible. Y la población susceptible, pues justo va a ser todo mi conjunto de mujeres a la cual le pueden ejercer algún acto de violencia, de cualquier tipo. Y por último, la población violentada ya va a ser mi población que desafortunadamente ya tuvo algún incidente de violencia, ¿no? Los supuestos para poder lograr justo esta abstracción de este fenómeno tan complejo, pues primero es que la dinámica se va a estudiar en un entorno cerrado, ¿no? No se va a considerar inmigración, migración, etc., ¿no? También la probabilidad de que una persona susceptible sufra violencia es uniforme y aleatoria. Y las poblaciones susceptibles y agresoras no van a entrar en el círculo que genera la violencia. También, en el caso de este modelo, al querer dejarlo simple, no estamos incluyendo una tasa de recuperación para las personas violentadas. Y cualquier mujer siempre va a iniciar en mi grupo de los susceptibles y ya de ahí, dependiendo de mi tasa de interacción, puede que sea violentada y pase al grupo de población violentada. Ya que esta interacción justo de la población agresora con la susceptible es la que me da origen a la propagación de violencia.
Ahora, mi población agresora va a tener una evolución independiente a las otras dos poblaciones y se va a suponer con un crecimiento logístico, al igual que la población susceptible. Y justo de esta interacción que les menciono, de los susceptibles con los agresores, va a surgir, mejor dicho, la población violentada. Ok, entonces, una vez dicho todos estos supuestos, obtengo mi modelo, que son 3 ecuaciones no lineales. La 7 y la 8 están acopladas y les voy a platicar un poquito sobre mis parámetros, ya que después les voy a platicar cómo los estimé. Para el caso de la población agresora tengo mi tasa de crecimiento, mi capacidad de carga. Para la susceptible también mi tasa de crecimiento, mi capacidad de carga, y tengo mi parámetro alfa. Este parámetro alfa es la tasa de incidencia de violencia, y va a tener un efecto doble, ¿no? En el caso de la población susceptible va a ser un efecto de decremento, ¿no? Porque las mujeres que pasan de ser susceptibles, dejan de ser susceptibles y pasan a ser violentadas, ¿no? Entonces justo el otro efecto es que se anexan esos individuos a la población violentada. Y también tenemos unas tasas de mortalidad debida a la violencia extrema. Y otro es un factor donde estamos considerando todos los factores que pueden hacer que una mujer violentada salga de este grupo, ¿no? O sea, que ya no sufra violencia, solo lo sacamos de ahí, o que sea por muerte natural. Y las condiciones iniciales necesarias para que mi sistema tenga sentido es que cada una de ellas tiene que ser mayor o igual que 0, al estar hablando de justo de poblaciones, ¿no? Entonces también aquí les muestro un pequeño diagrama esquemático donde se visualiza la interacción, ¿no?, de estas poblaciones y por medio de qué parámetros. Ok, entonces, respecto al análisis cualitativo, bueno, mi sistema, pues yo lo voy a igualar a 0, voy a resolver simultáneamente las ecuaciones y obtengo 4 puntos de equilibrio. Como pueden ver, los primeros 3 pues, son bastante sencillos. El primero es el origen. El segundo depende de la capacidad de carga de los agresores, el tercero de la capacidad de carga de los susceptibles, y el cuarto, vemos que en la componente S y B depende de la interacción de las 3 poblaciones. Entonces, yo ahora lo que voy a querer es primero notar una cosa, ¿no? Observen este parámetro de aquí. ¿Qué pasa si este parámetro es igual a 1? Entonces, si alfa por mi capacidad de carga de los agresores entre la tasa de crecimiento de S es 1, pues esto de aquí se convierte en 0, esto también se convierte en 0, y mi punto P4 va a coincidir con mi punto P2, ¿no? También, ¿qué podemos ver? Si esta parte de aquí es mayor que 1, mis componentes 2 y 3 van a ser negativas, lo cual no van a tener sentido biológicos para este sistema, ya que estamos hablando de poblaciones. Y bueno, si este parámetro, este conjunto de parámetros es menor que 1, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Seguimos teniendo una población que hace sentido, de acuerdo al modelo. Entonces, justo este parámetro va a ser mi parámetro de bifurcación. Entonces, lo voy a denominar como mu, y sobre todo vamos a analizar qué significado tiene en mi modelo, qué significado social tiene. Podemos observar que tenemos que son los agresores, bueno, la tasa de incidencia por la capacidad de carga, ¿no? Que lo podemos ver de cierta manera como qué tan grande es el impacto de la violencia. Y en la parte de abajo tenemos la tasa de crecimiento de la población susceptible, ¿no? Entonces, esto de aquí vamos a hacer un análisis justo para cada uno de los casos y vamos a tratar de interpretarlos de una forma social. Entonces, justo para el caso en que mu es mayor que 1, tenemos que únicamente mi punto P2 es asintóticamente estable, ¿no?
Entonces, ¿qué dinámica resulta en mi modelo? Bueno, en primero, este de aquí es que la violencia va a superar a mi tasa de crecimiento de los susceptibles, ¿no? Entonces, este es un escenario un poco catastrófico porque la violencia le va a ganar a las poblaciones, van a desaparecer los susceptibles, hay una dominancia justo de los agresores y bueno, todo va a converger al P2, que el P2, si recuerdan, justo es capacidad de carga de los agresores, 0, 0. Entonces aquí también les muestro en la figura 7 un par de simulaciones numéricas para unos parámetros de prueba donde justo se cumple que mi parámetro de bifurcación es mayor que 1. Entonces, ahora, para el caso en que μ es igual que 1, aquí tenemos un escenario justamente muy delicado, porque aquí va a depender de mis condiciones iniciales, ya que puedo tener dos escenarios, ¿no? Justo, donde tenemos el comportamiento que les mencioné antes, o tenemos un comportamiento donde las tres poblaciones coexisten en el tiempo, pero va a depender justo de por dónde empiece mi condición inicial, de mi solución. Ajá. Entonces, en particular, para este punto P2, vamos a tener, en el análisis cualitativo, resultó que tenía un parámetro, un valor propio 0, entonces se hizo el análisis de forma numérica y se concluyó que es un punto silla. Ajá. Ok, entonces justo aquí les estoy mostrando las soluciones numéricas del sistema alrededor de este punto para este escenario. Y podemos ver esto que les platicaba, ¿no? O sea que tenemos este escenario y este otro. Dos escenarios distintos dependiendo de la condición inicial de mi solución. Ok, ahora, este es el tercer escenario, donde mi valor mu es menor que 1. Aquí tenemos igual, solo un punto de equilibrio asintóticamente estable, todos los demás son inestables. Y en particular la dinámica aquí es que la violencia no es tanta para que desaparezcan mis poblaciones susceptibles ni violentadas. De hecho, estas tres van a coexistir en el tiempo y el P4, si recuerdan, era que los agresores tendían a su capacidad de carga y las otras dos componentes dependían de la interacción de estas poblaciones. Ajá, entonces se puede decir que alcanza un equilibrio con el tiempo, pero la violencia prevalece. Ajá, la violencia prevalece, pero las tres poblaciones coexisten. Igual les pongo aquí una simulación numérica. Y, ok, entonces, justo como notamos que mi punto P2 y mi punto P4, cuando mi parámetro mu coinciden, esto me va a dar un origen a una bifurcación transcrítica, donde justamente aquí les estoy graficando la componente S y podemos ver que cuando mu es menor que 1, la componente S es inestable, pero cuando es mayor que 1, ahí va a ser estable, ¿no? Entonces genera esa bifurcación transcrítica que les estaba platicando. Ok, entonces, ya por último les voy a hablar sobre la estimación de parámetros, ya que no quisimos que esto se quedara de forma únicamente abstracta, sino quisimos proponer un modelo basado en los datos que teníamos, en la investigación previa que realizamos. Entonces, si recuerdan, la primera ecuación era desacoplada de las demás, entonces la podemos resolver analíticamente. Y de acuerdo a las encuestas que les platiqué al inicio de la ENDIRE, el 42.70% de mujeres mayores de 15 años afirmaron haber sufrido violencia. Aquí para el cálculo de los agresores se va a hacer de forma indirecta. Ajá. Y con un supuesto de que cada una de esas mujeres fue agredida por un agresor distinto. Ajá. Entonces, como la ENDIRE me dice que son mujeres mayores de 15 años, igual la INEGI me proporciona una pirámide poblacional y yo puedo hacer el cálculo de cuántas mujeres corresponden a... ¿Cuántas mujeres de 15 años corresponden al porcentaje total de la población, ¿no? Entonces, yo justo así, con los datos del INEGI, hago esa propuesta multiplicando por estos porcentajes y después lo que hago un ajuste por medio de MATLAB para poder obtener de manera directa
la capacidad de carga de los agresores y la razón de crecimiento de los agresores. Ajá. Entonces aquí ya obtuve 2 de mis parámetros, que son como los más fáciles. Ahora, si recuerdan, las últimas 2 ecuaciones son acopladas entre sí y además tienen que ver mucho los susceptibles con los violentados, ¿no? Yo ahí lo que hago, la propuesta que se hizo es resolver un problema de optimización. ¿Y qué es lo que se hizo? Se propuso los siguientes datos, ¿no? Tenemos los de feminicidios, tenemos los de violentados y los de susceptibles. Si recuerdan, la ecuación de violentados teníamos un parámetro por tasa de mortalidad debida a violencia extrema. Entonces, justo lo hacemos por medio de los datos de feminicidios, de posibles feminicidios, y calculamos un promedio ponderado, que es este beta. Y ahora sí, lo que les mencionaba, que tengo un problema de optimización, yo lo que quiero es minimizar mi error. Ajá. ¿Qué hago? Voy a resolver numéricamente en MATLAB mi sistema con los parámetros que ya calculé que son de los agresores y mi parámetro beta, le doy una propuesta de parámetros, lo resuelve numéricamente y yo lo que quiero es que minimice la raíz del error cuadrático medio, ¿no? Entre mi solución numérica, aquí está, que es esta, y entre los datos que yo le estoy proponiendo, ¿no? Que yo le estoy proponiendo. Entonces, como son 2 soluciones, que es la de susceptibles y de violentadas, la función que yo estoy proponiendo es la suma de esas raíces, ¿no? Entonces, al final, esta es mi función objetivo que yo quiero minimizar y obtengo los siguientes parámetros, y que es el modelo que se ajusta a todos estos datos que fuimos sacando de las encuestas, ¿no? Entonces, obtengo todos mis datos y, sobre todo, lo que me va a interesar es ver en qué escenario me encuentro con esta información. Obtengo un valor de mu de 0.0288, lo cual es menor que 1, entonces justo nos encontramos en el tercer escenario, ¿no? Donde la violencia prevalece, las 3 poblaciones coexisten, no va a desaparecer la violencia, y de hecho incluso ahorita vamos a hacer una proyección a futuro para los próximos 5 años y puedo ver a qué se espera que tienda esta tendencia, ¿no? Estos de aquí son millones, entonces se espera que lleguen a 87 millones de agresores, a 48 millones de mujeres susceptibles y a 1.7 millón de mujeres violentadas, ¿no? Entonces, la verdad no es un escenario muy favorable. Aquí está cómo se comporta justo mi proyección. Ya estoy proyectándola al 2023. Podemos ver que se espera que las 3 poblaciones incrementen. Luego aquí le doy un énfasis a los próximos 5 años. Ajá, y podemos ver cómo va incrementando cada una. Ahorita con lo de las llamadas de emergencias, pues teníamos justo 0.3 millones de mujeres que habían estado hablando en el último año y pues iba a aumentar bastante. Y justo pues ahora les voy a hablar un poquito de las conclusiones, ¿no? Ese es un problema social que se intentó abstraer para poder obtener un modelo matemático, y además no solo nos quedamos con eso, ¿no? También lo alimentamos con información del gobierno para poder dar una proyección de qué se espera, ¿no? Y obviamente pues los resultados no son tan difíciles de creer, sabemos que la violencia sí va en aumento. Y bueno, también uno de los detalles es que para los datos, no sé si recuerdan que al inicio las llamadas habían tenido un pico hasta el 2022 y después como que ya estaban como disminuyendo, ¿no? No tenemos la información suficiente para saber si esa tendencia se iba a mantener, pero justo yo en mi modelo que obtuve pronostiqué para esos años que iba a tener más violencia que eso, ¿no? Entonces, entre las principales limitaciones de mi modelo son pues que este modelo es bastante abstracto de definir, o sea, esta interacción, ¿no? Pero intentamos poder ser los más rigurosos posibles. También, uno de los detalles fue que muchas cosas no se denuncian, ¿no? Entonces tuvimos que acudir a indicadores indirectos, ¿no? O sea, no podíamos ir con
datos de denuncia de violencia contra la mujer por varios detalles, porque por ejemplo no son un delito como tal, ¿no? Y no hay datos de eso. Y también tampoco estamos incluyendo la recuperación, porque puede que haya mujeres que hayan sido violentadas y después en su vida ya no, ¿no? Entonces eso también implicaría directamente en mi modelo. Pero lo que obtenemos es que se obtiene un modelo bastante flexible y mejorable, que incluso se puede considerar para violencia familiar, se pueden agregar nuevos términos, nuevas ecuaciones. Este es un modelo base y se espera que se pueda utilizar para futuro estudio de este comportamiento de forma matemática. Y pues sí hubo coherencia entre la teoría, todo lo que se estudió previo al desarrollo del modelo y el comportamiento que se obtuvo al final. Además de que aporta un enfoque matemático riguroso y sobre todo justo, ¿no? Que abre camino a investigaciones futuras y que pone en el ojo justo problemas que son sociales y que son importantes pues para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Que a veces se nos olvida entre tanta mate pura, ¿no? Quizás un poquito de esta aplicación. Y bueno, aquí les dejo un poquito de las referencias para mi proyecto y pues eso sería todo por mi parte. Y gracias por su atención. Bueno, pasamos a la sección de preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para la compañera. Yo sé que es muy abstracto esto, pero ¿pensábamos meter algún factor de corrección? O sea, también, ¿qué tanta contribuye de que las campañas que se han hecho hayan más llamadas? No porque haya más violencia, sino simplemente haya más llamadas porque se han hecho campañas. Entonces, puede entrar como un factor de corrección también eso. O sea, sé que esto es muy abstracto, pero ¿has pensado algo por el estilo? Porque si no, esas campañas sí generan algo positivo, ¿no? Hay más llamadas. Pero eso no implica que el año pasado puede ser que sea el mismo número. Sí, de hecho es una excelente pregunta y justo está como dentro de esos factores que están como dentro de la caja negra de mis datos, ¿no? Y por ejemplo, también en los datos influye la pandemia, ¿no? O sea que justo, por ejemplo, en el 2022 que hubo más llamadas, quizás fue porque las mujeres estaban más en sus casas o qué pasó ahí, ¿no? O sea, sí son cosas que se pueden considerar, pero decidimos dejarlo un poquito más básico el modelo, ¿no? Como que no entrar a tanto detalle. Se puede, pero no se hizo al menos hasta aquí, hasta este momento, ¿no? Hay otros tienen otra pregunta. Me parece que había otra pregunta por parte del compañero. ¿No? ¿No? Ok, ¿alguien más del público que tenga alguna pregunta para la compañera? ¿No? Hola, hay una mano levantada en Zoom. Adelante, Ok. José, si quieres hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias. José Gallegos de INEGI. Yo tengo una pregunta y es cómo se manejaron los posibles sesgos que derivan de cruzar información de encuestas probabilísticas y de registros administrativos. Es decir, ¿hubo algún tipo de medida para cuidar puedan combinarse estas distintas fuentes de información? Y la siguiente pregunta sería si hubo una especie de retopolación usando información de Endires previas. Por ejemplo, si se usó la Endire 11, 2011 o la 2016 y pensando en una proyección futura para contrastar con la Endire 2021. ¿Sería cuánto? Gracias. José, ¿verdad? Creo que se llamaba. Sí, muy buenas preguntas, José. Voy a empezar con la segunda. Sí, de hecho, nosotros justo queríamos contrastar y utilizar sobre todo los datos históricos de las Endire, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, entre la primera versión a las posteriores no había una consistencia entre las preguntas que se les realizaba a las encuestadas. Y la última sí ya estaba como más definida y nos proporcionaba más información para lo que nosotros necesitábamos. Y respecto a la primera pregunta, no hubo como tal
justo ese análisis más bien fue como una propuesta creativa, así como que dijimos, bueno, esto es lo que se nos ocurre, pero también sería muy bueno justo ver como lo que tú dices, ¿no? O sea, como de realmente esa información es compatible o esta relación que estoy haciendo, qué tan correcta es, ¿no? O sea, como que puede ser algo que se puede agregar y que le podría dar mucha más veracidad a este estudio, ¿no? Entonces, ahora sí que no se agregó, pero se puede hacer. De acuerdo, muchas gracias. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ya para finalizar, a mí nada me gustaría saber qué fue lo que te llevó a trabajar justo en este proyecto, porque me dijiste que fue tu proyecto de defensa de la licenciatura, ¿verdad? Sí, fue mi proyecto de titulación de la licenciatura. En particular, mi asesora justo se encarga de trabajar este tipo de proyectos de biología matemática y intenta darle una perspectiva de género, ¿no? Entonces, yo desde que estuve conviviendo con ella y trabajando con ella, me interesó mucho esto y ella fue como que una vez se le pasó por la mente, ¿no? Como de, oye, ¿qué tal si hacemos un modelo de esto, ¿no? Entonces, así de primeras pues se ve algo como muy abstracto y muy grande, pero fuimos como definiendo, ¿no? Investigando. Ahora sí que cuando hicimos nuestra investigación previa nos dimos cuenta que sí había papers que hablaban más o menos de esto, o sea que sí le daban un foco matemático a violencia, por ejemplo, violencia doméstica, ¿no? O violencia en pareja, ¿no? Entonces como que intentamos replicar eso porque justo sí queríamos ver, pero todo era extranjero en primero, o sea, no había había uno de una chica de Delgadillo, entonces, pero su gran mayoría era análisis extranjero y justo queríamos que fuera más general, ¿no? O sea, que pudiera ser flexible el modelo, ¿no? Abstraer únicamente lo esencial de esta dinámica. Entonces, como que, y además, pues sí me interesa mucho todo esto de dar foco a este tipo de problemáticas, que es la violencia de género, la violencia hacia la mujer, ¿no? Y desde un punto de vista, pues, que me encanta, que son las matemáticas, ¿no? Pues muchas gracias, Marisol, nuevamente por darte el espacio para venir a presentar tu tema y agradecemos una vez más a la expositora Marisol. Probando dos, tres, sí. Y te lo puedes poner en tu pantalón. Bolsa, sí, ¿no? Ajá. En tu bolsa si quieres. Y déjame dar. A ver. Con el lado izquierdo señalas y abajo avanzas si quieres probarlo. Ajá. Ok. Y abajo avanzas. Ahí está. ¿Y subes? Sí. Arriba. Ajá. Y este no lo aprietes porque nos salimos. Ok, este no. Madre. Bueno, para nuestra segunda plática del día de hoy, tengo el gusto de presentarles a Luis Manuel Reyes de la Luz. Luis realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, posteriormente cursó la maestría en matemáticas en el IMATE y actualmente cursa el 7º semestre de doctorado bajo la dirección del doctor Jesús Rogelio Pérez Buendía. Sus áreas de interés son la teoría de categorías, geometría aritmética, representaciones periódicas de Hodge y cohomología de Galois. Actualmente su tema de investigación consiste en estudiar las correspondencias de Galois y la curva de Fers-Fontaine. Okay. Gracias. Muchas gracias. Primero más que nada, gracias a los organizadores por invitarme a dar esta plática.
Y sí, como comentaba, mis intereses son justamente la teoría de categorías, geometría aritmética, y esos mundos, aunque son muy teóricos, son muy abstractos, tienen muchos problemas que son demasiado difíciles de demostrar. Tanto así que puedo mencionar a un matemático que hizo un trabajo interesante, que se llama Peter Scholz, un alemán que se dedicó a hacer cosas de espacios perfectoides en la geometría aritmética, y actualmente se dedica, junto a su compañero Dustin Clausten, a trabajar una teoría llamada matemáticas condensadas. Esa es una abstracción cuyo objetivo es resolver problemas topológicos usando el álgebra. Pero algo que se sabe mucho es que cuando uno se mete a las categorías con espacios topológicos, el álgebra se vuelve muy, muy débil, muy complicado de manejar, ¿no? Entonces su colaboración fue hacer justamente una nueva teoría donde la topología y el álgebra podrían coexistir de una manera amigable, ¿no? Pero justo durante su proceso se encontraron con problemas computacionales muy, muy fuertes de demostrar. Porque aquí no es tanto ecuaciones o no es tanto problemas numéricos, sino justamente la parte de las demostraciones. Ese fue un problema muy complicado que para resolverlo lo que hizo fue lanzar un proyecto a la comunidad matemática llamada Liquid Tensor Project, que su objetivo era formalizarlo usando un programa que se llama Lean. El Lean es un asistente computacional de pruebas, ¿sí? Y ese ese tipo de cosas, pues en la matemática pura todavía no está muy normalizado, la verdad, esto todavía sigue siendo nuevo. Entonces mi objetivo aquí es presentar como una perspectiva para aquellas personas, que piensan todavía las demostraciones de la siguiente manera. Voy a escoger un ejemplo muy sencillo de conjuntos, ¿no? Aquí tomo una función, ¿sí? Su proyectiva y un subconjunto, ¿no? Entonces una proposición te dice, pues la preimagen la imagen directa de la preimagen de ese subconjunto es Y, ¿no? Y entonces un estudiante de matemáticas pues diría, ok, puedo probarlo pues, usando la teoría de conjuntos, diciendo, tomo un elemento, voy evaluando por definición y voy obteniendo el resultado, ¿no? Y eso es básicamente, en pocas palabras, lo que haces en una demostración, ¿no? Una serie de pasos, ¿sí? Siguiendo axiomas, siguiendo inferencias lógicas y obtienes esto, ¿sí? Y ahora viene la pregunta con el que quiero enfocar esta plática para no irme tan lejos, es ¿qué tanto lo entienden la demostración? ¿Qué tanto se entiende? O dicho de una manera un poco más particular, ya que estamos hablando de computadoras, ¿cree que esto una computadora lo puede entender? Una demostración de esta manera. A nivel actual, obvio, porque ya tenemos hasta algo llamado Gemini, algo llamado ChatGPT, que te puede hacer estas cosas, ¿no? Pero entonces la pregunta aquí se vuelve a cambiar. ¿Cómo sabes si lo que yo hice o lo que hizo la computadora es verdad? ¿Cómo uno sabe eso, no? Entonces de aquí, para dar esa perspectiva, quiero retomar lo que es la lógica. Porque justo, a priori, parece que tanto lo que yo hago y lo que hace la computadora, ambos entendemos lo mismo. Pero también saben ustedes que en cierto modo las computadoras no entienden lo que hacen. Sin embargo, lo hacen muy bien, ¿no? Y entonces esto tiene una razón matemática que se llama la teoría de tipos. Pero para entender esto, y sobre todo para matemáticos que están muy acostumbrados a solo usar demostraciones con lógica proposicional y lógica de primer orden, pues quiero ayudarles a hacer ese cambio de switch para que puedan utilizar este tipo de herramientas. Entonces, empecemos con un recordatorio de la lógica. O sea, la lógica matemática en sí, ¿qué se dedica a responder? Pues se dedica a responder a esta pregunta. ¿Cómo se razona y se reduce correctamente? Entiendo que esto es un poco más complejo, pero a pocas palabras es esto. Y decir cómo se razona y cómo se deduce dentro de la lógica proposicional y la lógica de primer orden tiene dos puntos de vista. La sintáctica y la semántica, ¿no? La sintáctica, ¿qué hace? La sintáctica es básicamente proponerte un conjunto, un sistema formal de palabras, expresiones que van a decir cómo va a ser tu teoría, ¿sí? Axiomas que te vas a querer como la base, lo que uno aprende en matemáticas, que es de aquí, no lo cuestiono, pero desde aquí empiezo a formar la teoría, y una regla que te diga cómo deducir nuevas afirmaciones, ¿no?
Pero aquí, en este mundo sintáctico, como dice la palabra, lo que te interesa es solo deducir, ¿sí? No te interesa tanto si es verdad o no. De hecho, así viéndolo en este ejemplo sencillo de lógica proposicional, que solamente tienes alfabetos, expresiones bien formadas que te van a decir cómo es la negación, cómo es la implicación, cómo son las proposiciones, pero uno salta a esto, y si uno no ha tenido experiencia en las matemáticas, uno va a decir, ¿qué me está diciendo, no? Pues esa es la parte que a la computadora le interesa, pero también está separando tu interpretación con tu funcionalidad, ¿no? Y eso es lo que hace. Pero aún así, gracias a esa situación, a ese sistema formal, uno puede deducir buenas cosas, como lo hace una computadora, ¿no? Por ejemplo, el principio de tercero excluido, que a nivel interpretacional, pues uno puede decir, es que es cierto, ¿no? Que si una proposición o su negación, pues no importa lo que yo afirme de esa proposición, el conjunto de toda esa palabra, pues interpretativamente es una verdad, ¿no? O es cierto P o es cierto no P, ¿no? Y entonces uno lo puede deducir, aquí está una demostración, y es simplemente aplicar las reglas formales del sistema. Esa es la manera sintáctica de ver, pero como le repito, está separando la verdad, la interpretación con pues, el sistema, la deducción, ¿sí? Hasta este punto creo que todo el mundo puede quedar de acuerdo conmigo que, ok, entonces con sistemas formales yo puedo hacer automatizar cosas, ¿no? O sea, yo puedo automatizar sin problema, solo el único problema es la interpretación. ¿Qué pasa con la interpretación? La interpretación, en el otro lado, lo que se dedica a la semántica es justamente construir funciones de verdad, ¿no? Y eso en lógica proposicional se hace a través de una función tipo booleana y le vas asignando a tus definiciones dos valores, o cierto, 1 o 0, verdad o falso, ¿no? Pero aquí, otra vez repito lo mismo, desde el punto de vista matemático está separando, ¿sí? Aquí ya no me estoy preocupando cómo hice la axiomatización, yo solo estoy pensando en algo es cierto o verdad simplemente evaluando, ¿no? Entonces está separando dos mundos diferentes, pero al mismo tiempo están trabajando paralelamente, ¿no? Y en la lógica proposicional, pues aquí no hay problema. Pero ¿qué pasa si ahora cambio a lógica de primer orden? Puedo hacer lo mismo, puedo hacer mi parte sintáctica, puedo hacer mi parte de verdad. Pero aquí en la lógica de primer orden pasa algo que es, en primer lugar, aunque es el fundamento de muchas de las teorías matemáticas, a nivel computacional es un problema. ¿Cómo se asigna la verdad? Aquí ya no se asigna a través de una función para toda la afirmación. La verdad depende de la interpretación de su modelo, ¿no? Que eso es lo que se conoce como la verdad las asignaciones de verdad de Tarski. Y aquí hay un ejemplo a nivel de lógica de primer orden, ¿no? Tenemos una afirmación que dice, existe X tal que X por X más 1 es igual a 0. La pregunta, ¿es cierto o es falso? Depende. Que es justo lo que te está diciendo. Y justo tenemos dos ejemplos, ¿no? Que a nivel matemático, pues está claro. Pero ahora pongamos a nivel computacional. Porque evaluar estas dos situaciones es un problema a nivel computacional. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tienes estos dos conjuntos? Son infinitos. ¿Cómo vas a poner a una computadora a hacer un trabajo de procesos infinitos? Ahí es donde empieza a separar la razón de por qué no pueden entender las computadoras pues lógica de primer orden, ¿sí? En ese aspecto. Pero bueno, este no es argumento suficiente para decir, pues no me sirve todo lo que estoy haciendo. Tengo sistemas formales y puedo hacer una axiomatización. El problema todavía se vuelve más profundo cuando nos metemos a problemas, sobre todo de la aritmética, que es donde nacen más esos problemas de todo tipo, tanto numéricos como algebraicos como geométricos. Y ahorita a nivel lógico, uno de los problemas más famosos, el décimo de Hiller, ¿qué te dice? Tómate un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Entonces tengo esta afirmación lógica. La pregunta otra vez, ¿es cierto o es falso? A nivel matemático, también tenemos un problema. No hay una solución, digamos, satisfactoria en esta situación, ¿no? Porque tú no puedes encontrar un algoritmo general para poder asignar una verdad a esto, ¿sí? Que eso es lo que te dice el problema décimo de Hilbert. No existe, sobre todo, incluso en el modelo que tú quieras usar, en este caso los naturales, no existe un algoritmo general para determinar si esta cosa es cierto o falso dado el polinomio que tú quieres. Depende mucho de los polinomios. De hecho, eso fue un trabajo que se hizo en teoría de números y que de hecho, ahí se me fue el nombre de Rousseau, que logró demostrar que ecuaciones diofánticas de cierto orden se puede reducir a ecuaciones de
de orden 4 y de ahí te atoraste, de ahí ya no puedes avanzar más. Es lo más que puedes decir generalmente, que todo polinomio, sus soluciones se pueden derivar a una solución de una ecuación diofántica de orden 4 y hasta ahí es lo más que puedes obtener. Pero entonces ahora el problema se hace un poco más fuerte. Justo, no hay algoritmos, no hay asignaciones de verdad claros y eso para una computadora es muy complicado. Y aún así existe Lean, aún así existe Gemini, existen muchas cosas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que justo lo que debemos construir es una lógica donde la parte de las interpretaciones y la parte de la computación vayan en paralelo. Ahorita al inicio les comentaba que la lógica, sobre todo la de primer orden, la parte de la interpretación, que son las asignaciones de verdad, y la parte de la deducción, son separados pero paralelos, ¿no? Y entonces ese tipo de modelos es lo que la lógica que yo necesito usar para poder obtener este tipo de cohesión se le conoce como el cálculo de lambda o teoría de tipos. Esto está más ligado a la programación, pero yo lo voy a dar con un enfoque pues, matemático en este aspecto, ¿sí? Entonces, regresando a la idea, quiero hacer un mundo sintáctico. Entonces, el cálculo lambda, en pocas palabras, sintácticamente, es decir, a nivel de puro sistema formal, es un alfabeto que vas a tener las variables, una lambda cuya interpretación es, ok, yo lo que me interesa es que todo lo que esté trabajando, ¿sí?, sea paralelo a lo que voy a aplicar, a la computación. Eso se le conoce como aplicar una función, ¿sí? No una función de conjuntos que es una pareja ordenada sobre un subconjunto de A cruz B, no, sino como un proceso iterativo, como lo que hace una computadora en ese aspecto. Ese formalmente es lo que va a hacer la lambda, definir cómo hacer tu función y tiene que haber una manera lógica de definir, pues una vez que ya tiene la función, cómo aplicarla. Porque el objetivo es justamente hacer computabilidad al mismo tiempo que voy a hacer lógica, ¿sí? Entonces tengo mi conjunto, mi lambda y unos símbolos que me van a ayudar a definir justamente ese tipo de expresiones bien formadas. Como les decía, lo que le van a llamar abstracción es en esencia lo que va a ser una definición de una función a nivel iterativo. Y una aplicación es usa la función, en pocas palabras. Y para que esto funcione a nivel lógico, pues tienes unos ciertos axiomas. Uno de ellos es básicamente que no importa cómo, si tienes el mismo, le llaman esto, perdón, se me olvidó decir, el alfabeto, los objetos aquí se van a llamar tipos en vez de proposiciones, ¿sí? Y entonces en este mundo, y refiriéndose a la lógica más simple de lo que podemos hacer, pues en un tipo, si usas una variable X y en un tipo, si usas otra variable Y, en teoría tiene que ser lo mismo, porque estás trabajando el mismo tipo, ¿sí? Eso se le conoce como la alfa conversión y un proceso de iteración que se va a conocer como la beta reducción, que básicamente te dice, mira, yo definí ya una función en X para el tipo M y quiero ahora usarlo en el tipo N. Pues entonces cada vez que yo esté usando X en el tipo M, cámbialo por lo que te diga el tipo N, ¿sí? Eso se le conoce como la beta reducción, ¿sí? Y es la manera axiomática de decir, ok, estoy haciendo procesos y te estoy diciendo cómo voy procediendo paso por paso, ¿sí? Con eso, ahora pues ya puedo construir, con estas siguientes reglas de inferencia, ya puedo construir una teoría lógica de la computabilidad, llamado cálculo lambda. Y aún así, a pesar de esta teoría, que está bonito, hay algo que que puede ser problemático para poder aplicarlo en la computadora, que era lo que decía al inicio. Uno de los problemas que nos va a pasar en la computación es que queremos que todos los procesos sean finitos, o como se dice en lógica, que sean decidibles. El problema, aún así con este contexto, tú puedes tener cosas muy, muy grandes. O sea, puedes generar bucles sin tener, como dice la gente joven, sin tener el contexto adecuado. ¿Sí? Si no hay contexto, no funciona, ¿no? O sea, si no le pongo contexto, puede pasar cualquier cosa. Pues para eso, esa es teoría de tipos. La teoría de tipos es simplemente cálculo lambda, pero restringido en un contexto adecuado, que esa es la única diferencia que va a ser entre la lógica proposicional y cálculo lambda. La lógica proposicional, sobre todo en la de primer orden, el punto de escoger modelos grandes, pues te queda, como dice la palabra, está súper grande, no puedes evaluarlo todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a restringir todas tus afirmaciones a un contexto finito, a un contexto donde los procedimientos no sean, que no se pasen de lo finito tal cual, ¿no? Entonces, para eso se definen dos cosas. Primero, la igualdad,
Se dicen que dos tipos son, bueno, dos términos en el cálculo lambda son iguales, sí, solamente sí, pues después de haber aplicado la beta reducción tantas veces, obtienes el mismo tipo. Así de simple, se le conoce como forma normal, ¿no? Un ejemplo sencillo para esta teoría abstracta es esto. En conjuntos 2 más 2 igual a 4 puede ser, si lo ves desde un punto de vista de lógica, una pesadilla. De hecho, hubo un artículo que fue casi un libro, creo que para demostrar que 1 más 1 es igual a 2 en lógica. ¿Sí, no? Son 3 tomos. 3 tomos, ahí está. Entonces, eso es para lógica. Pero para el cálculo lambda, aquí eso es un proceso de que dices, ok, yo después de ciertas reglas del contexto que tengo que aplicar, el 2 más 2 al aplicar la función va a llegar a 4. Que eso es más cercano a lo que nosotros hacemos en las aplicaciones, en la interpretación, que no es tanto la lógica formal. ¿Sí? Entonces estamos como que cohesionando esos dos mundos en este tipo de lógica. ¿Sí? Y bueno, aquí, como les digo, para que no se me salga todo, voy a definir un contexto, ¿sí? Como una lista, ¿sí? De declaraciones de variables, porque lo que va a faltar en tus proposiciones grandes para las demostraciones es decir, no quiero que lo investigues en todo el conjunto infinito, quiero que lo investigues en cosas muy, muy finitas al respecto, ¿no? Y eso es definir un contexto, limitar tu proceso. Y entonces, al aplicar un contexto, nosotros vamos a llamar juicio al decir, ok, dado un elemento, un término de un tipo B, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar cuando aplico las operaciones con respecto a este contexto? Y esto, pues, es básicamente la lógica de cálculo lambda y teoría de tipos. Y para no hacerme más embrollos con esto, pues les quiero mostrar que en este tipo de lógicas existe una manera de convertir todo lo que uno conoce en proposiciones de la lógica de primer orden en puramente abstracciones y funciones. Por ejemplo, aquí lo que significa hacer implicación, pues acá simplemente es construir un contexto y un juicio, ¿sí? Cuando tú vas a hacer la demostración de A implica B, estás creando una función, un proceso iterativo, cosa que acá en lógica no se considera como un proceso iterativo, sino solamente como un símbolo en ese aspecto. Y la regla de inferencia que uno usa en lógica como el modus ponens, pues acá es simplemente llamar a las funciones y aplicarlos tal cual. O sea, estamos convirtiendo lo que es sintáctico en una manera computacional, en una forma iterativa. Eso se conoce como el diccionario de Kubik-Howard en este aspecto. Y hay otros dos objetos dentro de la lógica proposicional que también se pueden convertir acá. Uno se llama el para todo y otro se llama el existe. El para todo aquí se va a traducir como un proceso que se llama tipo pi, ¿sí? Esto es básicamente una abstracción, ¿puedo usar esto de acá? ¿Sí? A esta idea de conjuntos. Tú quieres hacer una función así, ¿no? En conjuntos tomas dos variables aquí y pasas acá. Pero si estamos en una computadora no tenemos definido una noción de producto. Sin embargo, pues algo que sí sabemos es que construir una función de este estilo es equivalente a construir primero una función de A hacia una función que va de B a C, ¿sí? Esa es la manera conjuntista de ver la situación. Y esto, esta manera de abstraerlo, de que primero evalúas en A y luego creas una nueva función que se evalúa después de A en B, que es esto de acá, es lo que se conoce como el tipo pi. Es la generalización de esa manera a nivel de conjuntos y a nivel de lógica, ¿sí? Y la idea de esto es que te puede ayudar a definir un para todo, porque un para todo lo que significa en conjuntos es cada vez que tomas un elemento en un conjunto lo tienes que evaluar, ¿no? Entonces estás creando como una función si lo ves a nivel operacional. Eso es un producto del tipo pi. Y el existe, que es lo opuesto, bueno, no lo opuesto, pero como una contraparte del para todo es, tienes que tomar un elemento, solo que aquí a nivel operacional se vuelve un poquito más complicado, porque el existe puede ser, encuéntralo, tómalo o a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la manera un poco relacionada con eso se le conoce como el tipo sigma, ¿sí? Que el objetivo es, ok, voy evaluando, pero pues no voy a considerar todos, porque voy a proyectar solo uno de ellos hacia atrás, porque pues no sé si lo voy a tomar o si lo voy a buscar, ¿de acuerdo? Esas son las dos maneras lógicas de pensar esto. Y entonces, ahora sí lo interesante es que esto se puede aplicar una vez que ya tienes definido
la lógica y la traducción de las demostraciones a un nivel pues, computacional, pues uno puede empezar a construir pues, sistemas de verificación, que por ejemplo en este caso es Lean. En este aspecto, bueno, ya tienes la parte lógica básica, ya sabes cómo definir un para todo, ya sabes definir un existe, pero pues la teoría matemática no está, o sea, sí está basado en lógica de primer orden, pero todo lo que trabajamos no siempre es en lógica de primer orden, sino nos levantamos a conjuntos, a topología, a los axiomas de grupos, a los axiomas de variedades topológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, Lean tuvo, en Lean más bien se empezaron a crear librerías especializadas en cada una de estas áreas, cálculo, análisis, álgebra lineal, espacios vectoriales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es justamente aprender a leer esas formalizaciones que ya están listos y ya son sólidos en muchos aspectos. Y pues como es un mundo muy grande y también no los quiero debrayar con eso, voy a tomar solo cositas pequeñas, solo para mostrarles cómo se vería una programación, una verificación de programación de la demostración de las funciones que puse hace ratito, ¿vale? Para ello, Lean nos da un poco más de sintaxis para que sea cómodo, sobre todo a un matemático, definiendo dos tipos de cosas. Def, que va a ser básicamente lo mismo, el análogo a definir objetos en matemáticas, y theorem, que va a ser justamente crear como una afirmación lógica. Pero a nivel de tipos, lo que estás creando solamente es un tipo. ¿Por qué? Porque aquí, repito, las afirmaciones solo van a ser un tipo y cuando tú demuestras, tú estás creando una función. Es decir, que para la computadora una demostración es solamente una aplicación de una función. Es decir, programación. Lean básicamente es un lenguaje de programación cuyo objetivo es programar demostraciones, ¿sí? Si el programa no crashea, es porque tu demostración funcionó. Si el programa crashea, es porque está mal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en cómo piensa la computadora una demostración, y en esencia también desde un punto de vista podemos pensar que nosotros hacemos lo mismo. Y entonces esta es la traducción a nivel de sintaxis de Lean, de juicios de tipado, que básicamente es la idea en lógica en teoría de tipos, de definir un elemento pertenece. Aquí la lógica cambia. Cuando decimos que un elemento pertenece puede ser una verdad que hay que evaluar o que hay que verificar. Pero acá en Lean no. Como les digo, vamos a tener un contexto y en ese contexto tú estás diciendo, tómalo, ya está. No quiero verificar si es, solo tómalo, tal cual. Tomo una abstracción que, como les digo, es una función desde un tipo, bueno, un término hacia otro, ¿no? Que estás aplicando dentro del mismo tipo. Tienes el tipo de función computacional, el cuantificador, que como les digo va a ser un pi, una implicación que va a tener su propio reglas dentro del cálculo lambda y el uso de la función, ¿no? Aquí, para esto les he preparado, pues básicamente, una manera general de cómo hacer una traducción de estas demostraciones, de lo que uno hace en conjuntos y llevarlo al Lean, ¿no? Como les digo, en primer lugar, aquí hicimos algo. Hicimos simplemente una traducción de cómo pensar las implicaciones como un método computacional para que la verdad y la computabilidad sean paralelos. Pero en ningún momento axiomatizamos las proposiciones. Eso tiene un problema si nomás lo ejecutamos así en un programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo del principio de tercer excluido, acá en cálculo lambda no es una proposición. Ni siquiera puedes saber si es cierto o no. O sea, le estás dando un poco más de libertad acá. Entonces, en esta situación, si tú lo quieres usar, tú matemático que ya tienes toda una base de conjuntos, de álgebra, lo que tú quieras, si tú lo quieres usar en este lado, no puedes decir, mira, aplica el principio de tercer excluido porque no lo sabe. Lo que hay que hacer es justo configurar con las librerías que ya formalizaron eso y hacer más sencillo el trabajo. Después empiezas a construir técnicas, en este caso como un tipo de desarrollo hacia atrás, así lo llamo. Ahorita mostraré un ejemplo. Luego vas a hacer un manejo de igualdades, porque acuérdense que lo que estamos haciendo son funciones y estás verificando que tu proceso de sustituir en la función, tu beta reducción, vaya a obtener una igualdad.
Si tú tienes una demostración, la mayoría de las demostraciones en mate se pueden reducir bajo esta lógica a que estás igualando un concepto con otro. Entonces, a nivel computacional, tú tienes que definir igualdades y procesos para que cuando se ejecute el programa, verifique la computadora si el tipo A y el tipo B bajo ciertas reducciones coinciden. Si coinciden, significa que está correcto tu demostración, si no, creación el contexto, ¿no? Y bueno, pues haces una descomposición. En el caso de que tengas que hacer muchas hipótesis, se tendrán que descomponer a varios tipos de programas pequeñitos. Y pues hay que decir, como todo programa, que ya terminaste. ¿De acuerdo? Aquí está el ejemplo. En el caso de la demostración, de la proposición al inicio, que habíamos dicho que tenemos una función de alfa y beta, tenemos un subconjunto. Y entonces yo lo que quiero probar es que justamente la imagen directa de la imagen inversa de Y es Y. Entonces, así se declara. Como les digo, theorem es básicamente la manera cómoda para que le recuerden a los matemáticos que estás creando un tipo, pero pues para que no se confunda, pues le dices theorem. Le das el nombre que tú quieres al tipo, en este caso pues este es el nombre, la imagen de la preimagen de una función subyectiva. Creas los tipos, creas la función que vas a evaluar. Le das el nombre a la propiedad. Aquí se creó se creó una función, un tipo, un término, que vive dentro de una librería que se llama funciones sobreyectivas. Como les digo, ya afortunadamente existen muchas librerías donde toda la teoría matemática ya está establecida. Entonces solo hay que invocarlo leyendo justamente la sintaxis de cada uno. Dentro de la teoría de conjuntos existe un tipo llamado ser función sobreyectiva. Entonces lo declaras también ser subconjunto. En este caso estás diciendo que Y es un subconjunto de beta. Y pues ya la igualdad que tiene que verificar bajo beta reducciones. Y entonces, pues la manera de traducirlo es la siguiente, ¿no? Matemáticamente está pasando esto. Por ejemplo, aquí para demostrar esa igualdad de conjuntos estás usando este principio lógico de Y vive en A si solamente Y vive en B, ¿no? Esa es igualdad de ese estilo. Escribes esto, básicamente estás diciendo voy a extraer un elemento y entonces empiezo a construir la parte de la demostración. Primera parte, la dirección 1, porque como es una igualdad, es un sí solo sí, tienes dos direcciones, ¿no? Entonces tú vas a demostrar matemáticamente lo que dirías es Y pertenece en la imagen directa de la imagen inversa de Y, ¿sí? Y entonces para hacer eso, invocas la función introducción que va a ser básicamente lo que te dice es abre el programa y empieza a ejecutar tu tipo H, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues primero vas a invocar definiciones que ya existen. Entonces lo que hace es justamente eso. Invocas, bajo ciertos casos, lo que hace H con el tipo X, con la igualdad, y que en este caso es X, porque lo que estás diciendo es f de X es igual a Y. Voy a tomar la función H, voy a tomar el tipo X y lo quiero igualar, porque es una igualdad del tipo de cálculo lambda. Después, pues lo que se hizo en la demostración al nivel lógico es sustituir f por y luego aplicar pues esta implicación, que es básicamente la sustitución que haces aquí en la igualdad. Este es una sintaxis de sustitución de tipos y hasta aquí terminas, porque justamente al hacer la sustitución estás concluyendo que y vive en y. Cuando dices exact, es cuando dices termino el programa exacto con este valor. Y eso es justamente la demostración a nivel computacional. De un lado, falta el otro lado, la dirección opuesta. Entonces empiezas a abrir otra vez con intro, ahora tomas Y porque vas a tomar Y en Y, aplicas casos invocando la hipótesis de ser suprayectivo y en este caso tomas la X de tal manera que la función va a definir f de X igual a Y, haces la sustitución y entonces empiezas a usar X en esta situación. Y entonces el programa lo va a leer de esa manera, y una vez que ya tiene las dos implicaciones vas a decir, pues por el programita hipótesis 1, por el programita hipótesis 2, obtienes esto. Es lo que va a hacer a nivel computacional. Tengo la parte 1, tengo la parte 2, pues complétalo, compáralo y ve que son iguales, termina. Eso es lo que hace en pocas palabras, ¿sí? Tristemente no pude traer mi computadora para mostrarles cómo funciona esto, pero le voy a decir, como dice una computadora, créame que esto funciona, ¿sí? Y bueno, pues
si quieren un poco, como les digo, como justo aquí y ahora lo que hay que aprender es entender la sintaxis de tu teoría dentro de esta lógica, yo les recomendaría leer el libro, ahí donde está, lo perdí, ahí donde está, hasta que no aquí está, sí, el de Jeremy y de Patrick, que se llama Mathematics in Lean, y ahí básicamente te da más técnicas de demostración para diferentes áreas, para álgebra, para topología, para cálculo, y pues está. Si uno quiere profundizar un poquito más de teoría de tipos, pero pues uno no está tan familiarizado con la lógica, les recomiendo este libro de Andre y de Jason, que aunque no habla específicamente de tipos, porque habla más de teoría de homotopías, sí tiene una buena introducción en el capítulo 1, que se llama The Hot Library. Está bueno este libro. Y bueno, estos son dos libros que si quieren profundizar en lógica, que yo recomendaría mucho de manera sencilla, que uno es de Julio Ernesto, de la UAM, ¿sí? Que se llama Lógica Matemática, y el clásico de Hamilton, que es Lógica para Matemáticos. Y bueno, pues eso es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola, muchas gracias por la presentación. Solo Sí. estoy curioso, ¿has usado Lisp, el lenguaje de programa? Lisp. Lisp, L-I-S-P. Lisp. Es como, No, ese creo que no lo he usado. ¿No lo conoces? No, creo que es algo que yo pienso que es muy interesante. Fue el primer lenguaje de programming funcional y la inspiración por muchos de este estilo. ¿Qué? No, es chido. Es algo que solo funciona usando listas, el concepto muy básico, pero y usas muchas paréntesis, como miles de paréntesis. Pero como la lógica. Se puede hacer cosas muy increíbles, pero quizás después podemos platicar. Sí, podríamos platicar. Muchas gracias. Gracias. Actualmente, Terence Tao y Timothy Gowers están trabajando con formalización de matemáticas, y lo que están haciendo es utilizar un LLM, Aristóteles. para iterar con un COC o con un LIN, ¿no? Entonces, lógicamente generas una semántica a través de tu demostración, utilizas lemas, bla, bla, eso se convierte en un lenguaje, y luego entrenas para convertirlo en una prueba en COC o en LIN, y luego eso te da un feedback y te dice si está bien o no, e iteras. Lógicamente hay muchos bugs ahí, hay muchos huecos que hay. Todo está primitivo, sí está. Pero está muy cañón, pero eso logró resolver 5 problemas de 6 de las Olimpiadas Matemáticas, en Google DeepMind, por ejemplo, de los cuales eso se volvía algo impensable. Y algo que dice Terence Tao es, cuando se llegue esto al razonamiento matemático, entonces ya podríamos hablar sobre que ya estas pruebas se pueden hacer generalizables, ¿no? Pero esto es utilizando LLMs con COC. Es decir, por eso Gemini o todas estas cosas no funcionan muy bien, porque no están verificando las pruebas. No están verificando. Pero si entras en este proceso de verificación con estos tipos de cosas, yo creo que sí va a romper unas cuantas cosas. Tiene potencial. Apenas hace una semana atrás, 2 matemáticos de Harvard, de Cambridge y todos ellos sacaron un paper en Archive, si quieren ir a verlo, se llama First Proof, y ahí ellos pusieron 10 problemas que nunca se ha visto. Ellos crearon así 10 problemas, análisis, álgebra, bla, 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 y apenas sacaron hace como unas 2 días atrás, sacaron las pruebas que pudieron obtener a través del LLMs. Y dicen que son resultados muy fuertes. Entonces está muy interesante esa parte. Está muy interesante, la verdad. Pero sí, justo regresando a esto de utilizar los LLMs, como dices, quizás una de las ventajas que tiene la IA es la capacidad de encontrar patrones y puntos que uno luego no logra ver como persona, ¿no? Y que gracias a asistentes de verificación como Lin o otros, pues uno se puede retroalimentar y poder encontrar soluciones. Eso es muy interesante, y creo que también podría dar un poco de contexto en el sentido de que también uno como matemático uno puede tener el miedo de decir, oye,
pues entonces ya qué vamos a hacer nosotros si las demostraciones ya están listas, ¿no? En un futuro muy cercano como lo que está pasando, ¿no? Pero como complemento a eso, a mí me gustaría decir que creo yo que esto no va a terminar con las matemáticas tal como lo conocemos. Yo creo que los va a aumentar a una manera de investigación a escala industrial, así como se ha hecho con los métodos computacionales y la potencia que se ha obtenido para resolver ciertos sistemas con métodos computacionales. Yo creo que ahora la investigación también, en el sentido purista, puede crecer a nivel industrial, en el sentido que ya puedes hacer toda una investigación que antes requerías pues un grupo de personas y unos 100 y 50 años para demostrarlo. Pero lo que deberíamos entonces centrarnos es aprender a ser arquitectos en esto, a saber cómo decidir, porque esa es otra cosa. Aunque estén bien, uno como matemático tiene en su proceso de hacer investigación puede generar miles de ideas buenas, pero no significa que, aunque sea buena, pueda resolver el problema final. Uno hay que saber decidir cuál es la idea que tiene que ser. La ventaja de esto es que justo te puede liberar tiempo en verificar demostraciones y entonces dedicarte a ver a la calidad de tu idea, de qué tanto puedes llegar con esto, o si esta idea puede llegar a resolver tu problema o se va a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que deberíamos nosotros como personas es aprender a tener mejores decisiones al respecto, a ser un buen arquitecto. Porque de ideas ahora ya tenemos un buen. Computacionalmente, lógicamente ya tenemos un buen de ideas. Ahora es quién lo va a decidir que va a funcionar y quién no. Eso yo creo que sería lo siguiente para nosotros. Sobre todo los que estamos estudiando. ¿Alguna otra pregunta? Yo si no mal entendí, nos presentaste un algoritmo, ¿verdad? ¿Nos presentaste un algoritmo? No sé si nos puedes hablar un poquito de su complejidad algorítmica. Sí hay, pero no te traigo ahorita lista de números exactos de complejidad sobre cada uno. Okay. Pero sí existe estudio al respecto de qué tanto. Gracias. Yo primero felicitarte, es un tema bastante complejo, más que todo lógica matemática es muy difícil como bajarlo, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, sí. Yo la persona te felicito por ir por ese camino. Yo más que todo tengo dos dudas. Sí. Más que todo, cuando hiciste el alfa operación, el beta operación no la entendí muy bien. O sea, es como que tú creo que operaste primero tu función m y después le quisiste hacer una operación n. Y creo que me dijiste que es equivalente, creo, a hacer primero n y después m, ¿es lo que más o menos yo tenía en la beta reducción? No, o sea, x vive como una función en el tipo m, ¿no? Entonces lo que va a hacer la beta reducción es simplemente, dentro de m va a estar el término x, solo vas a sustituir por lo que diga n. Es una sustitución, básicamente, pero a nivel de operación, cuando haces ¿cómo le diría? ¿Con qué palabras puedo decirlo más sencillo? Sustituyes al momento de operar, no sustituye a nivel conceptual, sino al momento de operar. Genial, gracias. Como el caso no sé si cuenta como un meme, pero de decir x es igual a x más 1. Por un matemático eso es inconcebible, pero a nivel computacional es diferente. X es igual a x más 1 significa que estás sustituyendo a nivel de operaciones el siguiente número del anterior. Pero eso es a nivel operacional, no a nivel de definición. Es más o menos esa idea, pero abstraído acá. Yo creo que ese sería el ejemplo. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta era con respecto a la incompletitud de las matemáticas. O sea, no sé si has escuchado ese tema de la incompletitud de las matemáticas. ¿Cómo afecta ese tema que no se puede literalmente cualquier símbolo, idea, no se puede, las matemáticas no son completas? O sea, hay un error, siempre un error. ¿Y cómo te afecta a tu teoría? Es la última pregunta. Sí, o sea, los teoremas de incompletitud de Gödel te dice que si tú tienes un sistema lógico con aritmética, entonces existen afirmaciones que tú no puedes demostrar, ¿no? Eso en particular te dice algo con respecto a esto que va conectado con lo que estaba platicando el compañero sobre Terrestal y sus aplicaciones con inteligencia artificial. Es que, pues básicamente, esto no destruye nada. En primer lugar, no destruye este teorema de incompletitud. Lo único que te está diciendo es que, aún con este nivel de potencia que tiene Lean y los LMs para poder generar ideas,
pues tú no puedes obtener todos los resultados. Ahí regreso otra vez a lo mismo. Tú necesitas ser el arquitecto para poder decidir hasta qué punto o qué es lo que sí se puede resolver y lo que no se puede resolver, cómo lo vas a tratar, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho justamente después de que cuando Gödel sacó esas ideas, pues las matemáticas fundacionales estaban en caos, ¿no? Porque habían dicho, por ejemplo, que Hilbert había dicho que todo lo que queremos saber lo puedo demostrar, y llega Gödel y dice, no, pues no se puede todo en la vida. Entonces, es decidir nomás, discernir el contexto. ¿No? Okay, bueno, pues agradecemos a Luis nuevamente. Gracias. Bueno, hoy damos por terminado el seminario. Como último anuncio, aún tenemos fechas disponibles. Este es el seminario, en este ciclo los organizadores somos el doctor Bernardo Villarreal, Humberto y yo. Entonces, si alguno de ustedes se anima a exponer, pues con mucho gusto nos puede contactar para que le agendemos una fecha. Y bueno, nuevamente muchas gracias por acudir hoy.